En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, bienvenidos. Hoy es domingo 20 de septiembre de 2020. Esta es la emisión 19.904 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Descarga ya tu nueva app Éxito y disfruta todos los beneficios que tenemos para ti. Haz tus compras desde donde quieras. Activa tus cupones favoritos en Mi Descuento. Solicita un turno para pagar en las cajas. Consulta el precio de cualquier producto y más. Esta es solo una de las muchas formas que tienes para comprar. Encuentra un éxito solo para ti. Hoy la entrevista está respaldada por la nueva era de la energía de Celsia, empresa del Grupo Argos. Celsia te da la bienvenida a la nueva era de la energía. Nuestra energía mueve tu mundo con fuentes renovables, impulsa la movilidad limpia y promueve ciudades más sostenibles. Porque en Celsia generamos y transmitimos la energía del sol, del agua y del viento, con soluciones innovadoras para tu hogar, empresa o proyecto urbano. Llámanos y conoce todo lo que podemos generar juntos. Celsia, la energía que quieres. Vigilado Superservicios. Les dejo en compañía de Douglas Balbín Vázquez y su invitada. Muy buenos días, oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. Bienvenidos a esta emisión dominical y también le doy la bienvenida a la invitada esta mañana, a la negociadora internacional de AFIT, Carolina Jaramillo Ferrer. Ella está dirigiendo la Fundación Funda Univan, que es el brazo social de la principal comercializadora de banano de Colombia, que es Univan. Carolina, muy buenos días, bienvenida a esta emisión del Noticiero Económico Antioqueño. Douglas, buenos días para ti también y un saludo muy especial a todos los oyentes que nos acompañan a esta hora. Bueno, hablábamos extra micrófono de lo anecdótico que ha sido su llegada a la fundación, porque justo en abril, cuando usted estaba llegando, pues el país estaba cerrado y pues prácticamente iniciar gestión en esas condiciones era pues bien complicado y ha sido complicado durante estos 5 o 6 meses de gestión. Sí, así fue. Eso es una anécdota pues que nunca olvidaré, porque todo el tema de conocerme con las personas, empezar a desarrollar los proyectos, todo el tema del empalme, absolutamente todo ha sido virtual. Yo solamente 2 meses después empecé a conocer a algunos miembros del equipo, pero en ese momento pues todavía no conozco la totalidad, inclusive no he tenido posibilidad de desplazarme todavía al territorio ni a Urabá ni a Magdalena. Pero finalmente yo creo que este tema de la pandemia, yo creo que nos ha supuesto también un reto, o sea, finalmente desde el punto de vista donde lo miremos, y yo sí creo que ha sido un reto de cómo nos reinventamos, y finalmente yo creo que una manera de reinventarnos es la forma como tenemos relaciones como lo otro, cómo nos relacionamos con el otro, y si bien pues todo mi trabajo ha sido virtual, yo he sentido a la gente muy cercana, o sea, la cotidianidad, hablar con las personas todos los días, las reuniones, inclusive el espacio, de podernos ver por la cámara, son personas que el día que los llegué a ver, los pocos que te contaba ahorita que ya he visto, pues se sienten personas como cercanas, no siento que fuera la primera vez que los viera. Entonces yo creo que esto nos lleva a reinventarnos la manera de trabajar. Carolina, usted que tiene pues amplia experiencia en el sector social porque ha estado en varias fundaciones, sin duda cae en cuenta, como creo que es así, que en este tiempo con una pandemia las fundaciones y todas las entidades del sector social ganan más relevancia, son más importantes para la sociedad. Así es. Yo creo que hay un matrimonio que se empezó a dar desde hace unos años y que yo creo que ha sido muy exitoso, y es que nosotros desde todos los sectores, público y privado, tenemos conciencia que cuando queremos trabajar en el sector social o cuando estamos apostando al desarrollo de un territorio, no es posible hacerlo de manera independiente, perdón. Entonces, yo creo que
eso sí ha sido fundamental, ese conocimiento que tenemos de los territorios, esa manera de entender el otro y cómo nos complementamos. Y ahorita yo creo que esa solidaridad también se aumentó inclusive en ese tema. Nosotros pues yo creo que siempre el sector privado, el sector público pues hemos trabajado muy de la mano, pero ahora más que nunca, precisamente porque al tener ese conocimiento de las comunidades, las fundaciones pues que generalmente trabajamos con los sectores de poblaciones más vulnerables, pues de pronto teníamos una manera mucho más fácil de llegar al territorio, una manera más fácil de entender la situación, de poder hacer unos diagnósticos frente a la situación que se estaba viviendo. Entonces, yo creo que eso sí ha sido pues muy exitoso y sí ha tomado mucha más relevancia. Yo creo que hay algo fundamental que inclusive pues de las diferentes pues, fundaciones donde he trabajado, y es el tema de la responsabilidad social empresarial. Pues algo del que se ha hablado tanto en estos días, pues a raíz de muchas noticias de la ciudad y demás, y es ese tema que se viene desarrollando desde las empresas con unas cosas que van como muy enfocadas a unos fines filantrópicos, si se quiere llamar, y cómo ese trabajo permite, cuando las empresas se asientan allí, cuando empiezan a tener programas sociales, pues vemos qué tan importante es todo este tema de la sostenibilidad. Es que finalmente yo creo que hoy se tiene una conciencia que la sostenibilidad, más que un plus, es una necesidad que se tiene cuando se va a llegar al territorio, cuando hablamos pues, de sostenibilidad económica, pero también en el caso nuestro con la sostenibilidad ambiental y social, que son uno de los 3 pilares para que las empresas funcionen bien y para que haya un buen desarrollo y un buen crecimiento tanto de las instituciones como de los territorios. Carolina, ¿cuáles han sido las prioridades o cuál es la prioridad, para decirlo más exactamente, de la gestión de la fundación en estos 5 meses que lleva la pandemia, o casi 6 meses que lleva la pandemia, pues particularmente los efectos en Colombia? Bueno, hay unos temas específicos que nosotros desarrollamos como a raíz de la pandemia y lo otro fue reinventarnos frente a los proyectos que ya veníamos desarrollando. O hay un tema pues de ayuda humanitaria que nosotros siempre estuvimos presentes, que para nosotros pues era muy importante. Finalmente era algo que no teníamos pensado, pero ante la magnitud de lo que estaba sucediendo, pues vimos que había que desarrollar unas estrategias adicionales. Nosotros en el territorio hemos venido trabajando de manera muy articulada, como les decía ahorita, con otras instituciones, no solamente pues en la entrega a mercados, sino también en temas de crear valor y crear conciencia en la gente del autocuidado. Tú sabes que especialmente en el tema de Urabá pues hubo un alza muy grande del virus, pues del contagio. Entonces allí se tuvo que hacer una campaña adicional también para que la gente tomara conciencia, porque había muchos mitos alrededor del COVID y eso llevó a que la gente no tomara las precauciones que se tenían que tomar. También desde el sector bananero en general, porque bananero y platanero, pues a través de Ayogura se han hecho unas grandes donaciones grandísimas para los hospitales de la zona de Urabá, pero adicionalmente nosotros a través de la fundación y gracias a una alianza que hicimos con la Embajada de Suiza, que entró en contacto con la Orden de Malta, recibimos unas donaciones que venían de este país para todo el tema hospitalario. De atención hospitalaria, inclusive pues como material para que los médicos se pudieran cuidar y atender ahorita en toda esta pandemia que nos ha generado el COVID. Entonces, digamos que si bien el tema de salud para nosotros no era una prioridad, pues sí tratamos de canalizar muchos recursos para fortalecer a todo el sector y que estuviera preparado pues frente a una alza pues mucho más grande de los números. Y adicionalmente, como te digo, todo este acompañamiento en el tema de mercados. Otro tema en el que nos tocó empezar a reforzar, e inclusive por el cual nos tocó empezar a salir, hacer un trabajo en campo, era el tema de la violencia intrafamiliar. También vimos que nos iban contando las comunidades, pues afortunadamente, como te contaba al principio, esa cercanía nos permite tener unos conocimientos pues mucho más cercanos y pues estuvimos muy alertados de la violencia que estaba sucediendo al interior de los hogares, pues a las mujeres, a los niños especialmente. Entonces, cómo empezar a trabajar con las personas. También otro tema en el que nos pusimos a trabajar bastante es en el tema de atención psicológica. Cómo podíamos desarrollar estrategias o llevar instituciones que estuvieran desarrollando estrategias para el acompañamiento a las personas que o tenían el virus o tenían sospecha de virus, porque finalmente el único mal que esto creó no fue la enfermedad, sino yo creo que otro mal muy grande, que yo creo que todavía nos falta hablar mucho más de eso, es el miedo.
¿cierto? El miedo, el terror, la desilusión, la incertidumbre y demás. Yo creo que muchas veces la gente con estas situaciones hace otras actividades y se pone a pensar en otros temas, o los embolata, pues como decimos coloquialmente. Pero en este caso, pues como se tenían tan restringidas las salidas y demás, pues para las personas era muy difícil escapar a veces de esas situaciones emocionales que estaban viviendo. Entonces, por eso hicimos alianzas con otras instituciones para poder ver cómo llegábamos y poder tener un acompañamiento a ese tema de la persona directamente. Entonces, básicamente, eso fueron el giro que le dimos a nuestro actuar en esta época, o que le hemos estado dando, porque inclusive, como te contaba ahorita, pues de los proyectos que nosotros tenemos, no es solamente los nuevos que desarrollamos, sino la reinvención de los que tenemos. Voy a contarte una noticia con la que arrancamos la semana entrante, pues este empieza a funcionar, y es que nosotros tenemos el Instituto Univán, es un centro, pues un colegio, donde atendemos chicos desde preescolar hasta el grado 11. Y bueno, digamos que fue fácil dar el giro al tema de la virtualidad, pero en el caso de los niños más pequeños, de jardín, prejardín y transición, fue mucho más difícil el acompañamiento, precisamente porque los niños no son autónomos para conectarse a un computador, los papás tienen que estar ahí acompañándolos. Entonces sacamos una estrategia que empieza a circular ya el lunes, y es el aula móvil. Nosotros hablamos un aula móvil donde decimos que para nosotros la educación es lo más importante, y por eso desde la Fundación Univán llevamos la educación a tu casa. Entonces vamos a los hogares de estos niños. El aula pues es hacerte cuenta, un bus que se adaptó, y adentro pues tiene todo el material pedagógico, están psicólogos, también están los profesores, y desarrollamos las actividades con los niños. Entonces permitimos trabajar con ellos, también hablamos con los papás, les dejamos unas tareas pendientes, también podemos tener atención psicológica directa para los niños o los padres en el momento en que lo requieran, y como este seguimiento pues se va a hacer varias veces a la semana, entonces poder tener una trazabilidad mejor de qué es lo que está pasando con el niño, y que no frene su proyecto de desarrollo pues desde lo personal y desde lo educativo. Entonces este tipo de cosas nos ha llevado a la pandemia, a reinventarnos. Entendido. Carolina Jaramillo es hoy la invitada del Noticiero Económico Antioqueño en esta emisión dominical. Ella es la directora ejecutiva de Funda Univán. A ver, durante las 3 décadas y algo más, casi 33 años que tiene la fundación, pues uno ha identificado que además de educación hay otras áreas de intervención muy importantes para la fundación, como lo es vivienda. En este momento, ¿qué proyectos en el área de vivienda está ejecutando la fundación? Mira, nosotros tenemos un proyecto en alianza con Confama, con la Alcaldía de Carepa y con la Gobernación de Antioquia a través de Viva, un proyecto de construcción de viviendas, 106 viviendas que tenemos en este momento en el municipio de Carepa, que estamos próximas a entregar, ya están finalizando. Son unas viviendas que vienen con un bono de hábitat adicional, precisamente por la calidad y por todo el tema medioambiental y demás que estamos construyendo alrededor, donde tenemos una serie de subsidios para las personas que trabajen en el sector bananero y platanero. Como te decía, estamos finalizando la obra, ya estamos recibiendo, pues acabando de organizar detalles, y esperamos poder empezar la entrega de las viviendas finalizando el año. Entonces yo creo que va a ser un remate de año muy bonito con respecto al tema de hábitat. Ese es uno de los muchos, de los 16 proyectos que hemos desarrollado inclusive en los últimos 6 años, que han beneficiado a más de 800 familias. Entonces el tema de hábitat es un tema muy importante para nosotros y que nos llena mucho de orgullo también. Carolina, ¿nos recuerda, por favor, este año el presupuesto de la fundación es de cuánto? Nosotros tenemos un presupuesto este año aproximado de 11.400 millones de pesos. Y como usted lo dijo ahora, pues a raíz de la pandemia tocó evaluar muchas cosas y cambiar proyectos, etcétera. ¿Cómo con qué metas puntuales está trabajando la fundación particularmente para este año?
Nosotros tenemos unas metas, digamos, que se movieron y otras metas que continúan. Nosotros teníamos una expectativa de un público al que le íbamos a llegar, pero a raíz de todas las iniciativas que hemos hecho con todo el tema de la pandemia, inclusive ya superamos ese número. O sea, yo creo que nos obligó a desconcentrarnos de una población que teníamos muy específica y ampliarla mucho más. Eso nos ha permitido llegarle a más personas y beneficiar a mucha más gente de esos municipios pues, que hacen parte de la subregión, no solamente pues aquí en Antioquia donde trabajamos en el Urabá, sino también en el Magdalena, en los municipios pues, donde hacemos presencia. Entonces, esas metas han ido creciendo. También el tema de consecución de recursos está cumpliendo con la meta que teníamos esperada. Yo creo que también eso nos ayuda, que hay muchas instituciones que se volcaron precisamente a esta ayuda que estábamos diciendo. Entonces, en ese tipo de metas lo hemos logrado cumplir frente a un tema presupuestal, un tema de impacto, un tema de la cantidad de proyectos y demás. Lo que ha variado es la participación de las personas en algunos proyectos específicos, porque nosotros teníamos algunos programas que eran más masivos y que ahorita para el desarrollo tendrían que ser más personalizados, no porque realmente no es que tuvieran que ser más personalizados, sino que como se tuvieron que migrar a la virtualidad, pues no todas las personas tenían la posibilidad de pasarse a la virtualidad. Entonces, en la medida de lo que fuera posible, nosotros desarrollamos unas estrategias como offline o estrategias que inclusive les mandábamos a las personas el material físico para poder trabajar con ellos en los casos que se podía, pero no en todos los casos se pudo. Un ejemplo de ello, por ejemplo, de la cantidad de público que disminuyó es el proyecto que nosotros tenemos de la preorquesta sinfónica de Urabá. Es un proyecto que tenemos en alianza con la Orquesta Filarmónica de Medellín, pero que adicionalmente pues cuenta con recursos del Ministerio de Cultura. Nosotros teníamos unos grupos pequeños pero que estables en diferentes municipios del Urabá antioqueño, y tenemos ya como de esos grupos de jóvenes, pues seleccionábamos los mejores y esos eran los que constituían la preorquesta. Y los instrumentos se tenían en los colegios y demás, no eran, algunos pues porque son instrumentos muy costosos, pues no podían ser personalizados. Entonces, pues tú sabes que pues no se puede pasar el contacto pues físico, entonces nos evitaba, por ejemplo, este préstamo de los instrumentos. Algunos de ellos, por ejemplo, las flautas que sí las teníamos personalizadas, sí, entonces le dimos un viro a todo el programa y empezamos a trabajar mucho pues con el tema de vientos y demás. Pero ya empezamos a trabajar de manera virtual con estos chicos, con los que te contaba pues que eran de cada uno de los municipios que se juntaban. Normalmente se juntaban los sábados para hacer la práctica orquestal, y en este momento se está haciendo por internet. Y ha sido muy bonito, pues los videos, cuando uno ve en las ventanas de estos chicos todos tocando al mismo tiempo, está la persona dirigiéndolos, y realmente lo que se logra, uno se queda impresionado pensando que suene tan bien. Pues una cosa en la virtualidad y suena tan bien y se ve tan bien, cada uno como en estas ventanitas, cada uno con su instrumento. Entonces, han sido unas experiencias muy interesantes que, como te digo, nos han llevado a modificar las metas particulares de los proyectos, pero no las metas grandes que teníamos de la fundación. Carolina, hace prácticamente un año, en alianza con Confama, la Fundación creó el centro y puso en operación el Centro de Destreza del Banano y el Plátano. Digamos, ¿cómo es el trabajo y qué importancia tiene este centro de destreza del banano y el plátano, teniendo en cuenta pues que la actividad económica fundamental para Urabá e incluso para una zona del Magdalena es precisamente el cultivo de banano y plátano? Sí, para nosotros ese tema es fundamental. Inclusive nosotros lo abarcamos un poco más grande que el centro de destrezas que se llama. Nosotros tenemos un área que es formación para el trabajo, en el cual tenemos el Instituto Técnico y también tenemos el Centro de Destrezas de Banano y Plátano. Como tú bien lo decías, esta fue una alianza que realizamos el año pasado con Confama, con la cual hicimos una inversión inicial de 1.500 millones de pesos para la dotación, construcción y puesta en marcha de este centro, que básicamente lo que busca era dignificar y potenciar el oficio de los bananeros y de los plataneros de la región, y también ayudar a un tema que es muy importante, es el relevo generacional, porque muchas de las personas que trabajan en el agro pues son personas de ya de edad muy avanzada. Entonces, para nosotros era muy importante poder tener un lugar donde pudieran venir a
capacitarse o a reentrenarse. Nosotros tenemos 3 programas allí. Nosotros tenemos el primero, es el programa en el cual formamos a las personas que es la primera vez que tienen experiencia en el trabajo en este sector. Es decir, las personas que están interesadas en trabajar en el sector bananero y platanero inician por este tema de entrenamiento, que es el entrenamiento básico. Y es muy importante porque si bien el sector no cerró, pues dado las políticas del gobierno, pues para todo el tema de seguridad alimentaria, nosotros seguimos operando. Es un sector que normalmente necesita de mucha gente, de mucha mano de obra preparada. Entonces, por eso era importante pues la labor de este centro. Tenemos la otra que era el reentrenamiento, y es para las personas que ya tenían conocimiento de trabajo en el sector, pero que querían mejorar sus habilidades y destrezas. Y la otra es el tema de retos del ser, porque no es solamente cuando nosotros trabajamos con las personas del campo, no es solamente la habilidad física frente al, pues, o intelectual frente al desarrollo de su labor, sino también otras habilidades blandas que nos llamamos normalmente, pues otras habilidades que hacen parte del desarrollo de la personalidad, que son importantes, o sea, todo el tema de comunicaciones, tema de planeación y demás. Entonces, eso lo abordamos desde retos del ser. Y adicionalmente, nosotros trabajamos con los chicos de los últimos años de los niveles educativos pues de las instituciones públicas. Estamos arrancando. Ese fue uno de los que te contaba ahorita, que lo continuamos, pero se recortó porque no todos los muchachos tenían la posibilidad de tener acceso a las herramientas virtuales. Yo creo que eso nos queda como una gran tarea como país, y es ver cómo logramos pues llegar a más hogares con ese tema de la virtualidad, porque yo creo que sí fue algo en el que el país se trabajó en esta pandemia. Entonces, a raíz de ello, pues disminuimos la cantidad de chicos beneficiarios, pero para nosotros también era muy importante venir trabajando con ellos el tema del proyecto de vida, sobre todo la reivindicación de por qué es tan importante la labor agrícola, que muchas veces los jóvenes ven a sus padres y a veces dicen no queremos continuar en esto, pero entonces aquí es cómo le damos otra mirada y cómo se entiende la importancia, pues no solamente para nosotros a nivel nacional, sino internacional, de la labor que se puede realizar allí. Cada año, ¿cuántas personas van a beneficiarse de esos procesos de capacitación? Nosotros tenemos unas metas bastante ambiciosas. Este año pues fue un año atípico porque gran parte, como te contaba, pues a raíz de la pandemia pues tuvimos que acortar el impacto de lo que hacíamos, porque muchos de ellos requerían una formación presencial. Pero nosotros pues la idea del centro es crecer mucho. Nosotros en este momento estamos en planeación para el año entrante y estamos esperando que más de 7.500 personas pasen por allí en el 2021. Qué bien. Última pregunta, Carolina, y esto tiene mucho que ver con algo que al principio usted mencionó, y es la sostenibilidad. ¿Hacia qué objetivos, fundamentalmente, objetivos de desarrollo sostenible, va a contribuir la Fundación en los próximos años? Fundamentalmente, ¿hacia cuáles? Mira, nosotros tenemos, me gusta mucho la pregunta que nos hace Douglas, porque precisamente en este momento estamos haciendo un trabajo de planeación estratégica, tratando de esbozar mucho mejor delineados los objetivos de los que le estamos apuntando. Estamos con el tema de ciudades sostenibles, el tema de hábitat, el tema de agua, educación, disminución de la pobreza. Lo que nosotros estamos haciendo en este momento de este ejercicio de planeación estratégica que me preguntabas, que me decías sobre los ODS, es precisamente mirarlos no de manera tan global, sino que los objetivos al interior se descomponen en unas metas, y nosotros mirar una por una de las metas a cuáles le vamos a apuntar y cuáles en el mediano, corto y largo plazo. Entonces, esa es una apuesta muy grande que estamos haciendo en este momento con esa forma de medición del impacto de nuestro actuar en el territorio. Carolina Jaramillo Ferrer, directora ejecutiva de Funda Univan, muchísimas gracias por estar esta mañana en el Noticiero Económico Antioqueño. Douglas, a ti muchas gracias por la invitación, y de nuevo me despido de los oyentes. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Hasta aquí la emisión del Noticiero Económico Antioqueño el día de hoy. Los esperamos de nuevo mañana a las 7:30 en 95.9 Cámara FM. Gracias por la sintonía. Que tengan un feliz día.